A Paula que cómo sabía que realmente estaba funcionando el homeschool, o porque sus hijas todavía tenían 13 y 15 años. Bueno, yo tengo 35 años y mis papás fueron pioneros en la educación en casa, conmigo y con mis hermanos. Entonces soy la prueba fehaciente de que sí funciona. Pero lo que más me gustaría en esta tarde comentarles es que creo que como personas o papás que también educamos en casa, yo también cuento con 2 hijos y también los estoy educando en casa porque sé los beneficios que tiene el que tú los eduques en casa. Pero algo bien importante es justamente lo del mito de la sociabilización. Siempre los papás homeschoolers son muy atacados por sus familiares, por las personas del sector educativo, de ay, es que tus hijos no van a socializar, es que, bueno, un chorro de preguntas que sé y estoy segura que si hacen homeschool te han preguntado, ¿no? Tus familiares, entre otras personas. Pero en realidad nadie se pregunta si los niños que están yendo a la escuela de una manera secular sí están sociabilizando y sí están aprendiendo, justamente como nos decía Paola, lo que es sociabilizar, el saber poner límites. ¿Realmente lo están aprendiendo en una escuela secular? ¿O porque simplemente creemos que el homeschool es digno de atacar en justamente esta pregunta? Entonces, les hago yo otra pregunta. ¿No será importante los lazos familiares realmente dentro del homeschool? O dentro de por ejemplo, de la educación secular. Porque si somos sinceros, las personas que tienen una educación secular, casi no tienes convivencia tú como papá con tus hijos. Conviven tal vez más con otros niños o otros adultos. ¿Quién realmente está formando a tus hijos? ¿Tú o la escuela, el sistema educativo y sus compañeros? Y esto es algo que no nos cuestionamos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos hacen preguntas de, ay, es que no están socializando, entre otras cosas. Pero la pregunta es, ¿realmente el sistema educativo es la mejor enseñanza? Entonces, el día de hoy quiero que se hagan cuestionamientos y que puedan también defenderse de las personas que te dicen. Por ejemplo, escuché a otra persona que comentó, ay, es que tal vez puede ser que sea por algún tipo de trauma. Bueno, pues puede ser que sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fui una niña muy bulliada. En 5º año mis papás me tuvieron que sacar de la escuela. Y respondiendo a la pregunta de otra persona que dijo, si el bullying no es parte fundamental en los niños, yo que fui una niña con bullying, les puedo asegurar que no lo es. No te enseñan a poner los límites en la escuela. Eso te lo enseñan tus papás. Eso te lo enseñan en el núcleo familiar. Y mis papás se dieron cuenta de que ellos no me conocían. Así que lo que hicieron fue comenzar homeschool hace 35 años, donde si ahorita Paula, por ejemplo, se siente ya pionera, imagínense mis papás, que fue hace 3, 4 casi décadas. Es impresionante. Le hablaban al DIF, o sea, el DIF iba a visitarnos a nuestra casa porque nuestros vecinos, nuestros familiares les decíamos que no estábamos en la escuela y eso ya era como hasta acoso. Y es muy impresionante cómo mis papás se mantuvieron firmes. Y actualmente nosotros somos 4 hermanos, nos dedicamos al sector educativo y sabemos la importancia que es certificarte, que es escolarizarte, pero ya con un nivel consciente, ya cuando realmente te puedes aprender a proteger del mundo, con herramientas reales. Una de mis hermanas decidió estudiar pedagogía en la UNAM. En su primer intento como examen, aprobó.
y ahorita está trabajando a nivel Vancomer, a nivel internacional. Yo decidí casarme y con el reto de que incluye casarte, pues todo un reto de patriarcado, en el que yo dije, o decido emprender para no dejar a mis hijos todo el día en una escuela. Entonces decidí emprender en el maquillaje y ahora estoy certificada y certifico a otras personas ante la Secretaría de Educación, mujeres que quieren emprender y hacer un negocio desde su casa para no descuidar a sus hijos. Entonces cada uno de mis hermanos, todos nos dedicamos al sector educativo. Entonces sé que es un temor también de realmente funciona. Bueno, les puedo decir que sí funciona. Y ya va a depender mucho de tu dinámica familiar y de qué es lo que estés haciendo y cómo lo estés haciendo. Pero, bueno, retomando el tema un poquito de la sociabilización, yo educo en casa, tengo 2 hijos, uno de 8 y una de 3 años, actualmente los educo en casa. Y me pasó con mi hijo que cuando cumplió para ir a la primaria, como tenía como 6, 7 años, toda la familia empezó a decirme lo mismo de, ay, ¿por qué los vas a tener así? Es que van a ser ignorantes y todos los mitos que realmente hay acerca del homeschooling. Entonces yo le di la opción a mi hijo de si quería ir a la escuela y que él tomara una decisión, porque él tiene un criterio y una voz y un voto. Yo te pregunto, ¿tus hijos escolarizados tienen voz y voto si quieren o no ir a la escuela? ¿Y no es esto también importante, tomar en cuenta lo que ellos sienten y quieren? ¿No les están haciendo bullying y tú no te estás enterando? Entonces, a mi hijo bueno, en ese entonces 6 años y medio, fui a la mitad de la primaria, me cambié una casa muy cerquita de una escuela primaria pública, porque seamos sinceros, la educación privada de calidad en México es muy costosa. Por lo menos son mensualidades de entre 5 y 10 mil pesos. Yo no tengo esa cantidad, tengo 2 hijos, 20 mil pesos, solamente mensualidades. Olvídate de uniformes, entre otros gastos. Lo metí a la escuela pública y bueno, el director me atacó, me dijo que si era, sin conocerme, me dijo que si era una persona india, haciéndose referencia a clasista, racista, que si me habían bajado de un cerro, cosas espantosas. Me hizo ir 2, 3 veces y yo le dije, tú no me puedes negar la educación a mi hijo. Así no haya estudiado o no, tienes la obligación de hacerle un examen y entonces ve si lo aceptas o no. Mi hijo hizo el examen y el director me dijo al día siguiente, por favor tráigalo a la escuela, su hijo va a elevar el estándar de la escuela. Y se quedó medio año de primaria, todo segundo, y terminando este año justamente me dijo, mamá, ya no quiero ir a la escuela, prefiero hacer homeschool, quiero que me vuelvas a enseñar, quiero que diseñemos nuestros planes de estudio, porque en la escuela me aburro mucho, no me están enseñando cosas nuevas que yo ya sé, y aparte le gusta mucho el arte, y para los niños de primaria, ¿qué crees? No existen esas clases de arte. ¿Y no es el arte importante? En una sociedad es importantísimo, porque te da muchísimas herramientas, te hace conciencia social, entre otros beneficios. Entonces, para concluir esta plática, me gustaría que podamos también, no solamente recibir las preguntas que nos hacen a los homeschoolers, sino también nosotros empezarles a contestar. Oye, que la sociabilización, bueno, ¿tu hijo sabe socializar? ¿Realmente sabes y sabes, lo conoces? A veces están hasta las 8 de la noche y los recogen a esa hora los papás. Y no me quiero referir a esto porque yo sé que a veces no hay de otra. Pero si tienes la opción,
lo único que quisiera esta tarde es que te cuestiones si realmente la educación que están recibiendo tus hijos intelectual es la mejor que puedan estar recibiendo, porque como dijo Iraís, en México no lo es. La escuela pública no es lo mejor en cuestión intelectual. Ahora, como método de sociabilización, tampoco es lo mejor. Ahora, respondiendo a este mito de la sociabilización, preguntan, ¿es que cómo va a poder socializar? Bueno, yo te pregunto, ¿a poco tu hijo cuando salga y empiece a trabajar, o tu hija y empiece a trabajar, va a convivir solamente con las personas de su misma edad? ¿O tiene que hablar con personas adultas, con todo tipo de personas? Mi pregunta es, ¿cómo si siempre estuvo rodeado de personas de su misma edad? ¿Cómo va a aprender a relacionarse con otros adultos, por ejemplo? Con otras personas mayores. Entonces, como les digo, lo que quiero yo es crear simplemente el preguntar. Oye, pero tú qué homeschool, ok, sí, vamos comparándolo entonces con la educación secular. Porque no se trata solamente de que nosotros recibamos las críticas. Se trata también de que podamos hacer conscientes a las personas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo emprendí, ahorita, bueno, tenemos varias sucursales en Guadalajara en cuestión del maquillaje, certificamos no solamente personas del maquillaje, sino personas que hacen cursos, los certificamos ante la Secretaría de Educación, para que cuando termines de dar tu curso, pues tengas un certificado de valor ante la Secretaría de Educación. Y bueno, pues con esto concluyo, muy efusiva, así soy, chicos. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, o simplemente algo que te hayan preguntado a ti por ser homeschooler, y a veces uno se queda en ceros, y pues podemos platicar para hacer lluvia de ideas y también responder. ¿Alguna persona? Entre las cosas, las deficiencias y bondades que tenga la educación secular, en esta experiencia que tuvo tu hijo, ¿qué fue lo bueno o lo mejor y qué fue lo menos agradable que tuvo durante estos años? En cuestión de mi hijo. Sí, cuestión de tu hijo. O sea, como hacer el contraste de cuando estuvo en homeschool y en escuela primaria. No, solamente en la escuela primaria, solamente en el tiempo que estuvo en la escuela, como esa evaluación que hicieron de que, pues mejor me regreso, ¿qué fue lo mejor que pudo haber sacado de esa experiencia y qué fue lo peor? O sea, si fue académico, si fue social, si fue... ¿Qué fue? Bueno, mi hijo siempre ha sido una persona muy social. Cuando les digo es muy social, es que él se puede poner a platicar con todas las personas de aquí, platicar de sus gustos, platicar de qué te interesa. En algún momento se los presentaré. Tiene un vocabulario muy avanzado, no porque yo sea una super mamá, no. Es porque hay niños que tienen diferentes temperamentos. Entonces, pues lo que pudo haber quedado de bueno y que sí le gustaba ir en las mañanas, todos los días se levantaba emocionado de ir a la escuela, es que vio que pues también hay otros niños que también les gusta y que tienen intereses diferentes. Creo que sería eso. En cuestión, la verdad, en cuestión educativa, no. Sí se atrasó, de hecho, a como nosotros lo llevábamos. Sí se atrasó ese año. Pero, si les soy sincera, no es algo que me preocupe, porque mi enfoque no es solamente educativo y el nivel que tiene, porque a veces como papás homeschoolers somos muy aprensivos con esta parte de no, y que tenga currículo, y que, ay no, y te preocupas, y yo sé que está fundamentado, pero al final, si ustedes se preguntan, la mayoría que terminan una carrera, a veces ni siquiera se dedican a eso, y están todos estresados y frustrados, y dices, híjole, y ya estudié todo esto, ¿y ahora qué? Entonces, pues creo que el que viera a otros niños viendo como los mismos intereses, que al final por eso mismo se quiso salir, porque me dijo, es que mamá, a mí me gustan ya otras cosas, porque le gusta mucho el diseño y dibujar, y me dice, pues a nadie le interesa, entonces, pues
¿Como para qué? Mejor prefiero que me estés mandando a cursos de dibujo en donde yo puedo estar aprendiendo más cosas y tener un interés en común, ¿no? Cuando Paola subió, a mí se me hizo muy interesante que dijo que porque ya se había disuelto el grupo, ¿no? Porque como que uno sí se junta mucho cuando son chiquitos y mientras vas creciendo, como que te sueltas. Y creo que es porque al final los adolescentes van a tener diversos gustos. Y no es posible que, o sea, los trates de juntar con los grupos que sí les llaman la atención. No sé si respondí tu pregunta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que acabo de hablar? Disculpe, ¿me puede ayudar con el micrófono? Acá está. Más que pregunta, te quiero hacer unos comentarios, observaciones. Adelante. No te veo tan receptiva. Yo sí hice algunos comentarios relacionados con la socialización y también con el bullying, pero nunca lo hice de manera agresiva ni ofensiva. Inclusive al terminar mi participación les dije que no habían acudido a haber nuevos adolescentes y habría que haberlos. Claro que necesitamos tener una pluralidad, una universalidad de conocimientos y pensamientos. Te sentí ahorita agresiva, que te sentiste agredida, no fue mi intención. Simplemente creo que debes también construir, y mis comentarios fueron en ese sentido. No, perfectísimo, muchas gracias. Creo que aquí estamos para construir, pero creo que también es importante que les enseñe a los papás que son de homeschool y darles como esas ganas y ese de que no nada más te tienes que sentir atacado. También tú puedes responder y responder con inteligencia. Muchas gracias por su comentario y tampoco lo sentí ni yo ofensivo ni mucho menos, pero sí pienso, y esto es porque obviamente soy de otra generación, porque sí entendemos que hay generaciones y que el bullying pues no construye. Entonces estoy yo en otra generación en la que, por ejemplo, mis papás pues era como de, pues si te pegas, no lo levantes si se cae, ¿no? Así, si se cae el niño no lo levantes porque entonces estás pues incurriendo en que no se va a levantar nunca. Entonces las generaciones más para acá pues tratamos de criar con amor, pero también quiero que los papás homeschooler que están aquí se sientan con esas herramientas de poder defenderse y que no está mal dar un punto de vista diferente. Gracias. Acá hay otra pregunta. Bueno, yo quiero decir que cada quien se como proyecta en su idea y cada quien se encierra o como que da el derecho a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque para mí el homeschool ha sido mi vida. Lo he hecho desde tercero de primaria y ahorita ayer me acaban de entregar mi certificado de primaria y me ha gustado mucho porque puedo estudiar de finanzas, puedo estudiar lo que a mí más me gusta y en la escuela solo tenía que estar ahí, ¿no? Y pues esto es como una convocatoria a todos los niños y a todas las familias para que hagan esto, porque creo que el método tradicional de las primarias, bueno, para mí no me gustó esto de homeschool y a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese comentario y es por eso que hacemos homeschool, porque realmente los niños los escuchamos. Anteriormente nunca te preguntaban tus papás qué querías, jamás, o sea, eso no lo veías. A mí en lo personal jamás me preguntaron qué quería, si no quería, todo era así se hace porque así está escrito. Cuando hay muchísimos años atrás donde ni siquiera existía la educación como ahorita la conocemos, era a través de tutores, de tus propios papás enseñándote también. Entonces es por eso que hacemos homeschool y los que lo hacemos pues lo podemos entender. Creamos niños seguros y espacios seguros para que puedan expresar sus emociones y su libre pensar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, es un comentario nada más también. En mi caso, más bien en nuestra familia, queremos felicitarte. Nosotros no vemos ninguna agresión.
eres libre de expresarte porque estás firme y esta es una idea que, bueno, tú con tu experiencia la has justificado y creo que vas en el camino correcto. O sea, nosotros no sentimos que haya sido agresiva, más bien es una persona con carácter. Si lo toman como agresividad, no lo tomes en cuenta porque se ve claramente tu personalidad, que es una persona con que vas por el buen camino, y creo que eso lo expresas con tu semblante, tu postura, todo lo habla de una persona que es muy amigable, no veo una agresión en ti para nada. Entonces yo creo que no debes de hacer caso a ciertos comentarios que van enfocados no a la construcción sino a la destrucción, ¿no? Y creo que nosotros también educamos a nuestros hijos en el homeschooling basado en el fundamento que es un fundamento cristiano, en el fundamento que es Jesucristo. Y lo hemos decidido así porque la Biblia nos dice, hay una parte muy importante en Malaquías que dice que cuando nosotros nos volvemos hacia los hijos y los hijos hacia los padres, nos vamos a conectar y nos vamos a dirigir por el buen camino que es la palabra de Dios. También hay otra parte que nos habla sobre que cuando nosotros instruimos en el camino correcto a los niños, ellos no se apartarán de ese camino. Hay muchos cuestionamientos acerca que nos dicen, ¿y qué va a pasar con los niños cuando crezcan? Tal vez ellos elijan otro camino, pero ellos no saben que el fundamento, cuando tú crías a un niño en el fundamento de Dios, en el fundamento de Jesucristo, y hablando ya de manera más universal en el camino correcto que le podemos dar con la experiencia a nuestros hijos en base a la experiencia propia, y que los educamos desde diversos ámbitos, ¿no? Hablaban anteriormente que puedes estudiar economía, puedes estudiar medicina, puedes estudiar la carrera que tú quieras, y de esa forma instruir en el camino correcto a tus hijos, enseñándoles de acuerdo a tu experiencia y lo que has aquí a nivel de vida. Para triunfar en la vida no solamente necesitas un título universitario, ¿no? Necesitas también fortaleza de carácter y que esa fortaleza sea inamovible. Que cuando llegue una persona a alterarte o a insultarte, tú te mantengas firme y que le contestes con las bases firmes, con las bases que realmente son servibles en la sociedad. Hay otra parte más que se menciona en la Biblia que dice, Jesús vino aquí a servir a la gente y no a ser servido. Si todos navegáramos con ese ideal, en servir a los demás, creo que no tendríamos una sociedad que se base en la corrupción, y muchas veces nosotros mismos criticamos a los políticos diciendo que son corruptos, pero nadie hace una introspección a sí mismo diciendo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en la vida? Instruyo a mis hijos en un camino que no sea apegado a la corrupción, en la destrucción o en la crítica destructiva. Yo creo que basado en muchas, bueno, como lo han hecho ustedes en sus fundamentos, en sus experiencias, yo creo que más allá de decir que es tan importante el tener un título universitario que esté certificado por la SED o más allá, es enfocar a nuestros hijos en que realmente sean unas personas que sirvan. En ese fundamento yo creo que el que una persona sirva, y hablo de servir a la sociedad, de que sea amigable, que si tú puedes ayudar a alguien más lo hagas, y sin interés alguno, ¿no? O pertenecer a una organización, por el simple hecho de servir y que tengas ese fundamento, yo creo que cambiaríamos a nivel emocional, a nivel de sociedad. Perfecto. Y para ti, bueno, felicidades, se ve claramente tu persona y lo transmites esa seguridad. Gracias. Entonces, mantente firme y no hagas caso a las críticas destructivas. Muchas gracias, y para mí es un placer tanto aclarar y, como les digo, generalmente nos hacen preguntas, pero sabemos, y desde ahora puedes tú comenzar a decir, bueno, y esto y aquello. Se vale cuestionar, se vale que cuestionemos, ¿verdad? Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, acá atrás, soy profesor, llevo alrededor de 30 años más o menos dando clase, y algo que hemos aprendido, lo comentamos con los compañeros, es que la socialización se trae de la casa. Lo que el niño llega a manifestar en la escuela es lo que vio en su casa. Si en casa se dio, si en casa aprendió a pedir permiso, a disculparse, a respetar, si vio buenos o malos ejemplos, es lo que viene a traer a la escuela. En la escuela no se aprende socialización, en la escuela se manifiesta lo que al niño se le sembró en su primera infancia, nada más.
sin nada que comentar, excelente comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario? Se nos ha terminado el tiempo para los comentarios, para dar paso a la siguiente. Muchas ponencia. gracias. Pero fuerte el aplauso, por favor, para Cristina Vázquez. Este fue su testimonial, el legado familiar del homeschool.